Jamás me habría imaginado que a mis 64 años estaría reflexionando tan profundamente sobre mi vida. Había pasado mucho tiempo convencida de que mis sueños y deseos habían quedado enterrados bajo el peso de los años, pero todo cambió una tarde cualquiera, cuando decidí enfrentar el caos del sótano de mi casa. Ese espacio desordenado y olvidado guardaba más que objetos viejos. Allí, entre cajas polvorientas y muebles apilados, encontré un tesoro inesperado, un álbum de fotos lleno de recuerdos. Sus páginas me hablaban de mi juventud, de fiestas en la playa, de risas interminables, y de una versión de mí misma que había quedado relegada al olvido. Una foto en particular captó toda mi atención. Allí estaba yo, con 20 años, luciendo un bikini naranja, riéndome con despreocupación, como si el mundo entero me perteneciera. Mirar esa imagen fue como abrir una puerta sellada hace décadas. Una oleada de nostalgia y melancolía me golpeó con fuerza, recordándome todo lo que había sido y todo lo que había dejado atrás. Mientras sostenía el álbum entre mis manos, un sonido me sacó de mis pensamientos. Escuché pasos en la escalera de madera que conducía al sótano. Al principio, creí que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero luego miré hacia la puerta y vi una figura familiar. Era Lucas, mi hijastro, a quien no había visto en varios años. Su presencia me tomó por sorpresa, y durante un momento, ambos nos quedamos en silencio, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse. Lucas, ahora con 27 años, lucía mucho más maduro y seguro de lo que recordaba. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que lo vi, que su imagen juvenil de entonces se sentía como un eco lejano. Ahora, su sonrisa amigable iluminaba su rostro, y su actitud relajada contrastaba con la tensión acumulada entre nosotros tras la muerte de mi esposo, Alejandro, hace ya 12 largos años. Hola, Marina, dijo con naturalidad, sosteniendo una taza de café humeante en sus manos fuertes. Pensé que podrías necesitar ayuda. Su tono era despreocupado, pero había una calidez en sus palabras que logró aliviar parte del peso invisible que cargaba sobre mis hombros. Si quieres que la próxima historia sea más caliente, escribe en los comentarios el número 1, para hacerme saber. Su presencia fue completamente inesperada, pero de alguna manera, también reconfortante, como un rayo de sol que atraviesa las nubes. Mientras bajaba las escaleras con pasos tranquilos, sus ojos se fijaron en el álbum que sostenía entre mis manos. Parecía curioso, casi intrigado, mientras sus cejas se levantaban ligeramente. «¿Esa eres tú?», preguntó con un toque de sorpresa en su voz, señalando la foto de la playa en la que yo lucía despreocupada y llena de vida. Sus palabras me tomaron desprevenida, y mi primera reacción fue reír nerviosamente, como si esa versión de mí misma perteneciera a otra persona. Eran otros tiempos, respondí finalmente, tratando de disimular mi incomodidad. Sin embargo, su mirada persistente, una mezcla de admiración genuina y sorpresa, me dejó sin palabras por un instante más largo de lo que hubiera deseado. Había algo en sus ojos, una luz que no había notado antes, que parecía observar más allá de lo evidente. En ese momento, no solo me sentí vista, sino también entendida de una manera que no podía explicar. Lucas, con su presencia tranquila y su forma de ser tan natural, trajo consigo una sensación de renovación, como si con solo estar allí estuviera ayudándome a redescubrir aspectos de mí misma que creía perdidos para siempre. Lucas se sentó a mi lado, y con una naturalidad que desarmaba, comenzó a hojear el álbum conmigo. Cada foto que pasaba ante nuestros ojos desenterraba un torrente de recuerdos olvidados, las noches llenas de música en clubes abarrotados, las risas compartidas con amigos bajo las estrellas. Y una versión de mí misma que había quedado relegada al olvido. En cada imagen había una chispa de vida, una despreocupación que ahora me parecía tan distante como un sueño. Lucas observaba las fotos con fascinación, y a medida que avanzábamos por las páginas, su entusiasmo se hacía más evidente. «Nunca imaginé que eras tan aventurera», dijo, con una sonrisa que parecía iluminar el espacio a nuestro alrededor. Sus palabras, simples pero cargadas de admiración genuina, me hicieron sonrojar. A la vez, despertaron algo en mí, una sensación que había olvidado, una chispa de lo que solía ser. Era como si a través de sus ojos pudiera ver a esa mujer joven y llena de vida que había sido. En ese momento, una oleada de realizaciones me golpeó con fuerza. Me di cuenta de cómo la vida junto a Alejandro, aunque llena de estabilidad y bondad, había apagado ciertas partes de mí.
Él había sido un buen hombre, un esposo fiel, pero también alguien tan reservado y distante que nunca logró ver esas facetas más audaces y espontáneas de mi personalidad. Lucas, en cambio, con su mirada franca y su curiosidad casi infantil, parecía percibir algo en mí que ni yo misma recordaba que existía. Mientras Lucas pasaba las páginas, deteniéndose en detalles que para mí habían pasado desapercibidos durante años, sentí que algo cambiaba en el aire. Su voz, llena de interés y admiración, trajo a la superficie emociones que había enterrado profundamente. Esa sonrisa, dijo señalando una foto de mí bailando con amigos, es contagiosa. Lo miré, intentando descifrar lo que realmente quería decir, pero la verdad es que ya no importaba. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía vista, como si alguien estuviera reconociendo una parte de mí que había creído perdida para siempre. Y en ese instante, entre el olor del papel envejecido y la calidez de su presencia, algo dentro de mí comenzó a despertar. Mientras seguíamos explorando las fotos, Lucas comenzó a hacer preguntas que, aunque inocentes, tocaban fibras profundas. «¿Siempre fuiste así de alegre?», me preguntó con una curiosidad sincera, señalando una foto donde aparecía bailando en un club abarrotado. Había algo en su tono que me hizo sonreír, aunque también me llenó de melancolía. «Antes lo era», respondí con honestidad, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza mientras recordaba esa etapa de mi vida. Era cierto, hubo un tiempo en el que mi risa llenaba las habitaciones y mi energía era contagiosa. Pero la vida, con sus responsabilidades y pérdidas, había apagado poco a poco esa luz. A medida que hablábamos, nuestras palabras comenzaron a adentrarse en temas más personales. Hablamos de cómo el tiempo, las elecciones y las circunstancias habían moldeado nuestras perspectivas. La vida tiene una manera curiosa de quitarnos partes de nosotros mismos, dije, más para mí que para él. Lucas asintió con una expresión serena, como si entendiera exactamente a lo que me refería. Su actitud tranquila pero segura tenía un efecto desarmante en mí. Me recordaba lo que significaba ser vista de verdad, no solo como una madre o una viuda, sino como una persona completa, con sueños, deseos y una historia que contar. Había algo en su forma de mirarme, una intensidad cálida y respetuosa, que me hacía sentir viva de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien veía más allá de la fachada, que entendía mis silencios y valoraba mis palabras. Esa conexión inesperada despertó en mí un torrente de emociones que había reprimido durante años. En esos momentos, con el álbum entre nosotros y nuestras voces llenando el espacio, comencé a darme cuenta de que este encuentro podría significar más de lo que me atrevía a admitir. Lucas se levantó de repente, como si algo se hubiera encendido en su mente, y dijo, «Espera aquí, tengo algo para ti». Desapareció por unos momentos, dejándome intrigada, hasta que regresó con una botella de vino rosado entre sus manos. Era mi favorita, y solo con verla, mi corazón dio un vuelco. «¿Cómo supiste que este era mi preferido?», le pregunté, sin ocultar mi sorpresa. Lucas sonrió con esa confianza tranquila que parecía caracterizarlo. «Siempre presto atención», respondió, dejando la botella sobre la mesa con un gesto deliberado que transmitía cuidado y atención a los detalles. Abrimos la botella con delicadeza, y cuando el líquido rosado llenó nuestras copas, el ambiente pareció cambiar. Compartimos un brindis silencioso, y al primer sorbo, sentí el familiar sabor que había disfrutado tantas veces antes, pero esa noche tenía un matiz diferente, como si las circunstancias le hubieran dado un nuevo significado. Lucas levantó su copa ligeramente y dijo, «por los momentos felices». Su tono era simple, pero sus palabras resonaron profundamente en mí. Mientras el vino fluía, también lo hacían nuestras palabras. Comenzamos hablando de recuerdos ligeros, pero pronto la conversación tomó un giro más personal. Lucas me habló de cómo recordaba verme cuando era niño, de cómo siempre había admirado mi fortaleza y mi capacidad para mantener la calma en los momentos difíciles. «Siempre pareciste tan segura, como si nada pudiera derribarte», dijo, sus ojos clavados en los míos con una mezcla de respeto y curiosidad. Su comentario me hizo detenerme por un momento. «No siempre me he sentido así», admití, dejando escapar una risa suave. Hubo momentos en los que solo estaba intentando no derrumbarme. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 2, para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. La forma en que Lucas hablaba, su tono tranquilo y su mirada genuina,
parecían desarmar cualquier barrera que yo pudiera haber tenido. Había algo en su presencia, en su manera de escuchar y de elegir sus palabras, que despertaba sentimientos que había enterrado durante años. Me sentía expuesta, pero también valorada, como si cada palabra que compartía con él tuviera un peso que no había sentido en mucho tiempo. Esa noche, con las copas vaciándose lentamente y nuestras voces llenando el silencio, comprendí que algo profundo había comenzado a cambiar dentro de mí. La conversación se tornó cada vez más profunda, como si estuviéramos desnudando nuestras almas sin siquiera intentarlo. Lucas mencionó cómo siempre me había admirado, incluso cuando era más joven. «Eres extraordinaria», Marina dijo con una sinceridad que me dejó sin aliento, como si esas palabras hubieran estado esperando salir durante años. Su tono no tenía la ligereza de un cumplido casual, era una declaración cargada de significado. Su comentario me obligó a detenerme y reflexionar. Me di cuenta de cuánto tiempo había pasado sin escuchar palabras así, palabras que llegaban directo a lo más profundo de mi ser. Por años había vivido en un silencio emocional, rodeada de expectativas y deberes que, aunque importantes, no habían dejado espacio para sentirme verdaderamente valorada. Sentí una mezcla de gratitud y tristeza por lo que había perdido y lo que ahora, gracias a Lucas, comenzaba a recuperar. La tensión entre nosotros comenzó a hacerse palpable, envolviendo la habitación como una corriente eléctrica invisible. Cada palabra que compartíamos, cada mirada sostenida, parecía agregar una capa más a la compleja mezcla de emociones que nos rodeaba. Era una sensación tanto emocionante como aterradora, como si estuviéramos al borde de un precipicio emocional del que ninguno de los dos estaba seguro de querer saltar. Lucas, con su manera tranquila y segura de expresarse, hacía que cada momento pareciera cargado de significado. Por primera vez en años, sentía que alguien no solo me escuchaba, sino que también me veía realmente. Era como si él pudiera leer las partes más ocultas de mí, aquellas que había dejado de mostrar al mundo. Esa conexión inesperada, tan poderosa como fugaz, me hacía cuestionar todo lo que había dado por sentado sobre mí misma y mi lugar en el mundo. Sin saber cómo, la distancia entre nosotros comenzó a desvanecerse, como si un campo magnético invisible nos atrajera de manera inevitable. Cuando Lucas tomó mi mano, sentí una oleada de emociones tan poderosa que me dejó momentáneamente sin aliento. Su toque era firme pero delicado, transmitiendo una mezcla de confianza y vulnerabilidad que me desarmó por completo. «No debería decir esto», comenzó, su voz apenas un susurro cargado de sinceridad, «pero no puedo evitar admirarte». Había algo en su tono, en la forma en que pronunció esas palabras, que las hizo sentirse más como una revelación que como un simple cumplido. Su confesión desató en mí una tormenta de sentimientos que había reprimido durante años. Era como si cada emoción olvidada o ignorada estuviera emergiendo de golpe, reclamando su espacio. La sensación de ser admirada, no por mi rol de madre o por mis responsabilidades, sino simplemente por quien era como persona, era tan extraña como reconfortante. Sentí que el mundo exterior desaparecía lentamente, como si todo lo que importara estuviera concentrado en ese momento compartido entre nosotros. Por un instante eterno, me permití olvidar mis inhibiciones y dejé que las emociones me guiaran. Era un salto al vacío, lleno de incertidumbre pero también de una energía que me hacía sentir viva de nuevo. Lucas no apartaba su mirada de la mía, y en esos ojos vi algo que iba más allá de la simple atracción, una admiración sincera y una conexión que no podía ignorar. Su mano seguía sosteniendo la mía, como si quisiera asegurarse de que no huyera de lo que ambos sabíamos que estaba ocurriendo. Después de un instante de cercanía que parecía suspender el tiempo, la realidad nos golpeó con una fuerza ineludible. Me aparté suavemente, como si esa distancia física pudiera disipar el torbellino emocional que se había desatado en mi interior. «Lucas, esto no está bien», dije con un tono que intentaba sonar firme, aunque mi corazón susurraba lo contrario. Cada palabra que pronuncié fue un esfuerzo por recuperar el control, pero su mirada, llena de comprensión y también de un deseo apenas contenido, me hizo cuestionarme de nuevo. Había algo en esa mirada que hablaba directamente a las partes de mí que había guardado bajo llave por años. No era solo un error momentáneo, ni tampoco una simple atracción. Sentía que algo profundo y olvidado estaba despertando, una chispa que había permanecido latente, esperando un momento como este. Cada pensamiento que cruzaba mi mente era una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué significaba realmente este encuentro?
¿Era una lección que la vida me había guardado para el final o simplemente una confusión del momento? El silencio entre nosotros se alargó, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que te obliga a escuchar lo que realmente sientes. Mis dudas eran un nudo apretado en mi pecho, pero también había una certeza extraña. No podía ignorar lo que estaba sucediendo. Era una encrucijada emocional, y aunque intenté apartarme, su presencia seguía grabada en mi mente, como un eco constante que me invitaba a explorar qué había más allá de ese momento. Esa noche, mientras me quedaba sola, reflexioné profundamente sobre lo que había sucedido. Por primera vez en años, sentía que mi corazón estaba vivo, latiendo con una fuerza que había olvidado que podía experimentar. Era como si algo dentro de mí, algo que había estado en silencio durante décadas, hubiera despertado de su letargo. La conexión con Lucas no solo había removido viejas emociones, sino que también había abierto puertas que pensé que había cerrado para siempre. Mientras repasaba mentalmente cada palabra, cada mirada compartida, no podía evitar sentir una mezcla de euforia y miedo. Por un lado, había redescubierto una parte de mí misma que creía perdida, una versión de mí que era capaz de sentir, de desear, de soñar más allá de las responsabilidades y las expectativas que habían definido mi vida durante tanto tiempo. Pero por otro lado, también me enfrentaba a las implicaciones de lo que esto significaba. Lucas había despertado algo que yo misma había enterrado por miedo o conveniencia, pero ¿cuál sería el precio de permitir que esa parte de mí floreciera de nuevo? El silencio de la noche se volvió mi confidente, y en su calma encontré el espacio para examinar mis sentimientos. La verdad era que, aunque el camino que había comenzado a recorrer era incierto y potencialmente doloroso, también era necesario. No podía seguir ignorando las partes de mí que clamaban por ser escuchadas. La pregunta no era si seguir adelante, sino cómo hacerlo sin perderme a mí misma ni lastimar a quienes me rodeaban. Lucas regresó al día siguiente, como si nada hubiera pasado. ¿Estás bien?, preguntó con un tono calmado, pero en sus ojos había un destello de preocupación que no podía ocultar. Lo miré, intentando encontrar las palabras adecuadas, luchando entre lo que quería decir y lo que debía expresar. Cada palabra que se formaba en mi mente parecía insuficiente para capturar la complejidad de lo que sentía. Finalmente, después de un profundo suspiro, me armé de valor y hablé. Lucas, no puedo ignorar lo que siento, pero tampoco puedo permitir que esto destruya lo que somos. Mientras las palabras salían de mis labios, me di cuenta de que el peso de mi decisión no solo recaía en mí, sino también en él. Observé cómo su expresión cambiaba, su rostro relajándose ligeramente mientras asentía con comprensión. Lo entiendo, dijo con una calma que parecía envolvernos, pero también con una tristeza sutil que no podía ocultar. También siento lo mismo, agregó tras una pausa, su voz apenas un susurro. Ambos sabíamos que nuestras emociones eran reales, pero también que el camino que habíamos tomado era complicado, lleno de intersecciones peligrosas que podrían dañar no solo a nosotros, sino también a quienes nos rodeaban. En ese momento, sentí una mezcla de alivio y pérdida. Aunque había tomado una decisión firme, no podía evitar preguntarme cómo sería el futuro sin esta conexión inesperada que había traído tanta luz a mi vida. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 3, para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Lucas y yo acordamos mantener las cosas en su lugar, estableciendo una línea invisible que ambos sabíamos no debíamos cruzar. Sin embargo, esa línea comenzó a desdibujarse con cada encuentro que teníamos. Al principio, nuestras conversaciones parecían casuales, un intento de mantener las cosas simples, pero pronto se volvieron más frecuentes, más profundas. Cada intercambio de palabras dejaba tras de sí un rastro de preguntas sin responder, una sensación de inquietud y un anhelo que creía imposible ignorar. Había algo en la manera en que Lucas me miraba, en cómo escuchaba cada palabra que decía, que me hacía sentir comprendida de una forma que no había experimentado en mucho tiempo. Las barreras que habíamos construido empezaron a parecer insuficientes frente a la intensidad de las emociones que se gestaban entre nosotros. En cada momento compartido, sentía que el peso de nuestra conexión creaba un vínculo que desafiaba nuestra decisión inicial. Cada encuentro traía consigo un torrente de emociones y dudas. A medida que pasaba el tiempo, me resultaba más difícil ignorar la profundidad de lo que compartíamos.
Me encontré preguntándome si lo que intentábamos mantener bajo control realmente podía ser contenido o si eventualmente tendría que enfrentarse a la verdad de lo que sentíamos. El anhelo por algo que no podía ser definido creció en el silencio entre nosotros, llenando los espacios con una tensión que ningún intento de racionalidad lograba disipar. Revisar más fotos reveló momentos aún más íntimos y significativos de mi pasado. Había imágenes que capturaban no solo eventos importantes, sino también pequeños detalles que me recordaban cómo había sido mi vida antes de que las responsabilidades y el tiempo moldearan quién soy hoy. Lucas escuchaba atentamente cada historia que surgía de esas fotos, mostrando un interés genuino y una empatía que me hacía sentir verdaderamente vista y apreciada. Una foto en particular me llevó a narrarle sobre una noche especial en la que me había atrevido a subir al escenario de un club y cantar frente a una multitud de desconocidos. «No puedo creer que hicieras algo así», dijo Lucas, su tono lleno de asombro y admiración. Su reacción me hizo reflexionar sobre cómo había cambiado a lo largo de los años, cómo esa versión audaz y espontánea de mí misma había quedado relegada al pasado. Pero también me hizo darme cuenta de que, a través de sus ojos, esa parte de mí todavía existía, esperando ser redescubierta. Mientras continuábamos explorando el álbum, Lucas compartió sus propios pensamientos y recuerdos. Había un ritmo natural en nuestra conversación, como si finalmente, entendimos que nuestros caminos, aunque profundamente conectados, no podían cruzarse más allá. Las conversaciones que habíamos compartido, cargadas de emociones y confesiones sinceras, habían creado un vínculo que ninguno de los dos había previsto. Sin embargo, también reconocimos que perpetuar esa cercanía solo complicaría nuestras vidas y las de quienes nos rodeaban. Con corazones pesados y una mezcla de tristeza y resolución, decidimos crear distancia. Sabíamos que lo correcto a veces duele, y esta decisión no fue la excepción. Miré a Lucas una última vez antes de despedirnos, intentando grabar cada detalle de su expresión en mi memoria. Había algo en sus ojos, una mezcla de resignación y gratitud, que reflejaba exactamente lo que sentía en ese momento. Aunque nuestras palabras fueron pocas, el silencio que compartimos estuvo lleno de significado. Ambos comprendimos que, aunque nuestras vidas debían tomar rumbos diferentes, lo que habíamos vivido juntos dejaría una marca indeleble. Fue un adiós que, aunque necesario, llevaba consigo un eco de lo que podría haber sido, un recuerdo que sabíamos llevaríamos con nosotros para siempre. Con el paso de los meses, comencé a centrarme en redescubrirme de una manera que nunca antes había considerado. Las lecciones que aprendí con Lucas no solo me empujaron a explorar nuevos horizontes, sino también a enfrentar las partes de mí misma que había dejado de lado durante años. Empecé a dedicarme tiempo, algo que había olvidado cómo hacer, y en el proceso descubrí pequeñas alegrías que habían permanecido enterradas bajo las responsabilidades diarias. Volví a actividades que había abandonado hace mucho tiempo, como salir a caminar sin rumbo fijo, disfrutar de un libro en una tarde tranquila, y mirar las estrellas desde el jardín, permitiéndome soñar de nuevo. Estas pequeñas acciones se convirtieron en recordatorios constantes de que la vida, a pesar de sus giros inesperados, siempre ofrece la oportunidad de comenzar de nuevo. La conexión con Lucas había despertado en mí una chispa que me hizo querer recuperar las partes de mi identidad que había relegado al olvido. Reconectar conmigo misma significó también aceptar mis errores, mis miedos y mis deseos, y aprender a abrazarlos como parte de quien soy. Cada día se sintió como un paso hacia adelante, un acto de valentía que me permitía redescubrir mi fortaleza interior. Una última reunión con Lucas selló nuestra decisión. Cuando nos encontramos, hubo un momento de silencio cargado de significado. Miré su rostro, intentando grabar cada detalle en mi memoria. En él no solo veía a alguien que había marcado un antes y un después en mi vida, sino también a un reflejo de lo que habíamos compartido y aprendido juntos. Había una mezcla de tristeza y gratitud en sus ojos, una emoción que también sentía profundamente dentro de mí. «Marina, nunca olvidaré lo que significaste para mí», dijo finalmente, su voz suave pero firme, como si cada palabra fuera cuidadosamente elegida. Su sinceridad me conmovió, y aunque una parte de mí quería aferrarse a ese momento, comprendí que era hora de dejar ir. «Yo tampoco, Lucas», respondí con un nudo en la garganta. «Lo que compartimos siempre será especial para mí». Sabíamos que este era el cierre que ambos necesitábamos, una despedida que nos permitiera seguir adelante sin arrepentimientos, pero con el corazón lleno de las lecciones que nos habíamos dejado mutuamente.
mientras nos separábamos, una parte de mí se sintió más ligera, como si por fin hubiera encontrado la fuerza para soltar el pasado y abrazar el futuro con renovada determinación. El sol de una mañana brillante trajo consigo una energía renovada, como si la naturaleza misma me estuviera enviando un mensaje de esperanza. Los rayos de luz se filtraban a través de las cortinas, acariciando suavemente mi rostro y llenando la habitación de un calor reconfortante. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente conectada conmigo misma, como si cada fragmento de mi vida estuviera encontrando su lugar. Con cada paso que daba esa mañana, sentía cómo se fortalecía mi confianza en el camino que había elegido. El aire fresco llenaba mis pulmones, renovando no solo mi cuerpo, sino también mi espíritu. Mientras caminaba por el jardín, observé cómo las flores, en todo su esplendor, parecían simbolizar la renovación que también estaba ocurriendo dentro de mí. Cada paso era un recordatorio de que el futuro estaba lleno de posibilidades, incluso si aún no las conocía por completo. Había algo mágico en esa mañana, una sensación de paz que me invitaba a abrazar lo que venía. No se trataba solo de dejar el pasado atrás, sino de integrarlo como una parte valiosa de mi historia. Sabía que, aunque los desafíos seguirían apareciendo, estaba preparada para enfrentarlos con una fortaleza renovada y una visión clara de lo que quería construir para mi vida. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 4, para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Retomar actividades olvidadas, como pintar y escribir, me dio un sentido de independencia que había dejado atrás. Cada pincelada sobre el lienzo se convirtió en una declaración de mi capacidad para crear y expresarme, una afirmación de que, incluso después de tantos años, aún había partes de mí que podían sorprenderme. Del mismo modo, escribir se transformó en un refugio donde mis pensamientos y emociones encontraban un lugar seguro para fluir. Descubrí que cada palabra, cada idea plasmada en papel, era un recordatorio de mi fortaleza y mi habilidad para reinventarme. Aprendí que la soledad también puede ser un lugar de crecimiento, un espacio para escucharme a mí misma sin las distracciones del mundo exterior. Fue en esos momentos de calma que encontré respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que me estaba haciendo. La independencia no solo consistía en estar sola, sino en elegir cómo vivir mi vida, en decidir que mi tiempo y mi energía valían tanto como cualquier otra cosa. A través de estas actividades, descubrí un poder interior que había olvidado que poseía, y cada día me acercaba más a la versión más auténtica de mí misma. Escribí una carta para Lucas, tratando de capturar en palabras todo lo que había significado para mí. Cada frase que plasmaba en el papel era como quitar un peso invisible de mi pecho. Hablé de cómo su presencia había llegado en un momento en el que ni siquiera sabía que necesitaba un cambio, de cómo me había ayudado a redescubrir una versión de mí misma que había olvidado por completo. La carta se llenó de recuerdos, de emociones que había reprimido durante años, y también de gratitud por haberme mostrado que la vida puede tener más matices de los que a menudo permitimos ver. Aunque nunca la envié, el acto de escribirla fue liberador. Cada palabra que dejaba en el papel era una confesión, un paso hacia la reconciliación conmigo misma. Me permití ser completamente honesta, algo que rara vez había hecho antes, y en ese proceso, sentí que me estaba liberando de las ataduras emocionales que habían sido una carga silenciosa por tanto tiempo. La carta, aunque nunca llegó a sus manos, se convirtió en un testimonio de mi proceso de sanación, un recordatorio de que expresar lo que sentimos, incluso si es solo para nosotros mismos, puede ser el primer paso hacia la libertad emocional. Con el tiempo, entendí que nuestra conexión, aunque breve y complicada, había sido necesaria en formas que no podría haber anticipado. No solo me enseñó a valorar el presente, sino también a enfrentar los miedos que habían estado ocultos en las sombras de mi mente por tantos años. Cada momento compartido, cada palabra y mirada, se convirtió en un espejo que reflejaba las partes de mí que había olvidado o descuidado. Esa conexión me mostró la importancia de la vulnerabilidad, de permitirme sentir plenamente sin el temor constante de ser juzgada. Descubrí que el cambio no siempre llega de manera gradual, a veces, es un terremoto que sacude cada parte de tu ser para recordarte que estás viva. Aprendí a abrazar esas sacudidas, a verlas no como amenazas, sino como oportunidades para reconstruir algo más fuerte y más verdadero. A medida que reflexionaba, también comprendí que nuestras vidas se cruzaron en el momento exacto en que ambos necesitábamos esa chispa para avanzar. Aunque nuestro camino juntos fue corto,
dejó una marca indeleble en mi corazón, una lección de vida que seguirá acompañándome mientras camino hacia el futuro con renovada confianza y gratitud. Hoy, mirando hacia atrás, veo cómo ese capítulo me transformó de formas que nunca imaginé. No importa la edad ni las circunstancias, siempre hay tiempo para redescubrirse, para derribar las barreras que hemos construido a lo largo de los años y encontrar belleza en los encuentros inesperados que la vida nos regala. Ese encuentro con Lucas no solo marcó un punto de inflexión en mi vida, sino que también me enseñó el valor de abrazar lo impredecible, de permitir que las conexiones humanas nos redefinan y nos impulsen hacia adelante. Me di cuenta de que cada persona que se cruza en nuestro camino tiene el potencial de dejarnos una lección, de mostrarnos un reflejo de nosotros mismos que tal vez habíamos ignorado o evitado. La vida es una serie de encuentros, algunos fugaces y otros profundos, pero todos tienen el poder de transformarnos si les permitimos hacerlo. Hoy, al recordar ese momento, siento una gratitud inmensa por haber tenido el coraje de enfrentar lo desconocido y por haber encontrado en medio del caos una chispa de esperanza y renovación. Porque al final, lo que realmente importa no es cuántos años hemos vivido, sino cómo hemos elegido vivirlos.